mercados es un eufemismo para decir los grandes capitales. Y como lo de grandes capitales queda feo, pues estamos hablando de la economía de mercado en lugar de hablar de capitalismo. Es curioso que hasta la crisis, hasta el año 2009, en este país casi se había borrado la palabra capitalismo. Si tú hablabas de capitalismo era casi como una palabra obscena. Obscena o por lo menos muy de gente retrasada, de gente antigua. ¿Por qué? Pues porque era más bonito hablar de mercados. Ahora con la crisis no les ha quedado más remedio que aceptar que es una crisis del capitalismo, pero durante mucho tiempo siguen hablando de la economía de mercado en lugar de hablar de la economía capitalista, que es lo que realmente es. Yo creo que la única organización, se podría decir así, con peso específico, con poso específico en esos momentos en el Estado español, que se opone de una manera decidida a los pactos de la Moncloa es la CNT. Hacia la sociedad socialista y autogestionaria, exigiendo el control de la empresa capitalista, no la cogestión. ¡Viva la CNT y el movimiento obrero autónomo! La transición llega como un agotamiento del modelo político y detrás de ese agotamiento del modelo político hay una crisis económica larvada, que es la que está provocando la subida de precios del petróleo. Era realmente un punto y aparte en lo que habíamos estado haciendo hasta entonces. Era renunciar a todo por lo que habíamos estado luchando, ¿no? Se aceptaba el franquismo, se aceptaba la continuidad de los mismos que habían estado torturando y los mismos empresarios, los mismos jueces, y se aceptaba la moderación salarial a cambio de pues que nos pudiéramos integrar a no muy largo plazo en las instituciones europeas y mundiales, ¿no? Tanto la OTAN como el mercado común y todo ese juego, ¿no? Pensar que en el año 77 ahí se contabilizan más de 4.000 manifestaciones en la calle con carga policial incluida. Ocupación de locales públicos, asambleas de fábrica donde se plantea cortar el tráfico. Para nosotros en aquel momento la huelga de abastos era una de tantas huelgas, es decir, una de tantas. Estábamos continuamente informando de ellas, estábamos continuamente asistiendo a los encierros en las fábricas, a los saltos de manifestantes del metal, del textil, de la construcción. O sea, eso era casi cotidiano, ¿no? Había una conflictividad social importante. Yo lo recuerdo como un chaval pues bastante alegre, cariñoso y muy trabajador, y estaba ilusionado con la colla y lo de la huelga. También estaba ilusionado en el sentido de que él veía que las cosas iban a cambiar, porque claro, era la época del cambio a la democracia y tal, entonces él estaba un poco como que lo quería vivir bastante.